Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Les aviso que a partir de las 11 eh, va a conectarse Sergio para atender consultas de la parte práctica. ¿Mm? Bueno, en principio, antes de entrar en el tema del día, quisiera reforzar algunas definiciones en cuanto a que no queden dudas respecto de su significado. A ver, les comento esto porque, bueno, estoy tomando estas semanas finales y a veces encuentro en los exámenes alguna confusión en cuanto a cuestiones básicas que no deben ocurrir. ¿Mm? En principio, comenzamos a hablar del balance de materiales aplicado a yacimientos de gas. ¿Mm? Estos yacimientos de gas que estamos iniciando en cuanto a su estudio, arrancan con un concepto muy básico, que es el del Original Gas in Place, G. ¿Sí? G es Original Gas in Place, o sea, es todo el gas que tenemos como recurso en nuestro reservorio. ¿Mm? Original Gas in Place. Este gas se debe expresar, diría yo, más bien, en condiciones estándar, ¿sí? Condiciones estándar. Bueno, en español se escribe así, estándar, ¿sí? Estándar. Las condiciones estándar son condiciones normales, digamos, habituales, de referencia respecto a la superficie, ¿sí? A la superficie. O sea, las condiciones estándar refieren a la superficie, no al reservorio, ¿sí? Superficie. Esto es un punto muy, muy importante. Lo que se suele utilizar como unidad de medida para el Original Gas in Place son unidades inglesas que se simbolizan como SCF, que significa estándar. S es estándar, es en inglés, así se escribe, ¿sí? Estándar, en realidad creo que es T final, estándar, y acá también, T final. ¿Sí? Estándar, cubic, la C es de cúbico, o sea, elevado a la 3 sería cubic, y F es pie o feet, ¿sí? Estándar cubic feet. Pies cúbicos normales, o sea, esto se lee como pies cúbicos normales o pies cúbicos estándar en español. ¿Mm? Pero siempre G es en superficie. ¿Mm? En superficie. Ahora, para llevar G a reservorio, lo que hacemos es multiplicarlo por el factor de volumen, ¿sí? Que sería el VG inicial, ¿sí? O
sea, si G es el original gas in place, se supone que es el que tenemos al principio, entonces corresponde convertir en condiciones de reservorio con el BG inicial. ¿Mm? BG inicial. O sea, ¿mm? ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Bueno, porque acá hay un bochinche, están cortando el pasto al lado de mi ventana y aparte me parece que la conexión está inestable. Bueno, esto sería volumen de gas, ¿m?, en reservorio. En reservorio. Reservorio. Habitualmente se expresa en barriles, ¿sí? En barriles, y se le suele poner también la R para representar que son barriles en condiciones de reservorio. O sea, se suele expresar como RB. Estos serían reservoir, bueno, no lo voy a escribir todo, y esto es barrel en inglés, ¿sí? Bueno, ¿sí? Barrels, reservoir barrels. De manera tal de que cuando uno expresa el factor de volumen, el BG en general, uno está expresando un volumen de reservorio, o sea, en superficie. ¿Sí? Por lo tanto, las unidades, utilizando estas que yo les acabo de mencionar, serían reservoir barrels sobre estándar cubic feet. Estas serían las unidades habituales. Ojo, a veces puede ocurrir que en algún libro, alguna publicación, por ejemplo, utilicen también pies cúbicos para condiciones de reservorio, pero no es lo más frecuente. ¿Sí? Lo pueden ver casi como una rareza. Por ese motivo, digamos, este factor de volumen suele ser un número pequeño, o sea, suele ser, no sé, 0.00, no sé, 1, ¿sí? O sea, de ahí para abajo. ¿Qué significa esto? Significa que el volumen, que el gas, una misma cantidad de gas, ocupa en reservorio, ¿sí?, sería, no sé, la milésima parte del volumen en superficie. Por ese motivo el BG tiene esos valores tan bajos. Bueno, esto me parece muy, muy importante de insistir en cuanto a los significados de cada cosa, porque en general, en ingeniería de reservorio, hay que aprenderse muy bien las definiciones, porque suelen ser muy precisas y a veces un poco rebuscadas, ¿sí? Y también el tema de las unidades, hay que tener mucho cuidado cuando uno toma un dato, por ejemplo, no sé, un factor de volumen, ¿sí?, de revisar bien cuáles son las unidades que se están expresando, porque si le erramos ahí, y bueno, le vamos a errar muchísimo en una evaluación que puede ser importante, ¿no?
Así que, bueno, por eso insisto en esta cuestión. Después, otra cosa, voy a saltar a... Bueno, acá ven lo que les digo. Fíjense, en este cuadro ven las unidades de BG. Está metido este M, ¿sí? O sea, estos numeritos no son tan pequeños. No son tan pequeños, pero claro, los Reservoir Barrels, RB, no están expresados por Standard Cubic Feet, sino que están por 1000, ¿sí? Standard Cubic Feet. Entonces hay que tener ahí siempre cuidado. Y lo que les decía, entonces, que quería destacar también, es este concepto, que es un concepto básico para la presentación del balance de materiales. En cierta manera, lo que supone, y en este, asociado a este dibujo y en lo que va a venir, porque les anticipo que el balance de materiales que vamos a ver la semana que viene va a ser mucho más complejo que este, ¿sí? Pero en cierta manera lo que estaríamos diciendo es que esos rectángulos en color que están viendo representan el volumen de una cantidad de gas en reservorio. ¿Cómo se dan cuenta que es en reservorio? Porque está multiplicado el original gas in place, en este caso, G, por el factor de volumen inicial. O sea, ese rectángulo amarillo que ven es el volumen de gas en el reservorio, que si suponemos que el gas, digamos que el volumen poral del reservorio solamente contiene gas, sería el volumen poral del reservorio. O sea, esto coincidiría con el volumen poral de reservorio. O también lo van a ver como hydrocarbon por, esto en inglés, ¿no? Volume. Esto es, lo que estaríamos diciendo es que el gas ocupa todo el volumen poral, que sería BP o PB, si lo ponen en inglés lo van a ver como PB, por volume, ¿sí? Y en ese caso el por volume coincidiría con el hydrocarbon por volume. Estaríamos considerando que todo el volumen está ocupado por gas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una suerte de experimento mental. ¿Qué sería el experimento mental? Bueno, sería decir, bueno, yo quiero que todo este gas que está acá metido, este gas en amarillo, quiero calcular qué volumen ocuparía esa misma cantidad de gas si la presión fuera menor que la inicial, o sea, a una nueva presión final menor que la presión inicial. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes que ha estudiado física, termodinámica, sabe que si la presión de un gas disminuye, a temperatura constante, por supuesto, el volumen va a aumentar. O sea, el volumen ahora, a una presión menor, o a una presión final menor, va a ser más grande. Por supuesto, ahora
el factor de volumen es más grande. Vg aumenta cuando la presión disminuye, ¿sí? Por eso también es más grande, digamos, el volumen de gas. De manera que es evidente también que si el reservorio es un recipiente de volumen fijo, no va a poder contener todo ese volumen de gas. O sea, si el volumen, fíjense lo que expresamos acá, ¿no? Acá expresamos que el volumen por al de reservorio, este BP, sería todo esto amarillo, ¿sí? Que justamente está ocupado por el gas en condiciones iniciales, o sea, la presión inicial. Ese volumen amarillo, si yo lo trato de dibujar acá, sería, supongamos, todo esto. Todo esto. O sea, el volumen amarillo, el volumen amarillo inicial, digamos, sería esto. Entonces, todo lo que queda por fuera, que sería la expansión, lo que se ha expandido ese gas a una presión inicial, esto pasa a ser producción. O sea, esto pasa a ser GP, volumen de gas producido, por eso la letra P, y por supuesto lo tengo que poner en condiciones de reservorio con VG, con el factor de volumen. Entonces, este experimento mental que yo les digo significa hacer lo siguiente, o sea, tomar el gas inicial, pensar mentalmente, bueno, ¿qué sucedería con ese mismo gas si lo dejo expandir a una presión menor? Y bueno, el volumen obviamente va a ser mayor. Bueno, ese aumento de volumen es la producción, porque esto, ¿no? El aumento de volumen es la producción porque el volumen del reservorio es constante. O sea, porque no puede estar la misma cantidad de gas en el mismo volumen a una presión menor. Necesariamente la cantidad de gas tiene que ser menor. Y para eso tiene que haber salido gas, se tiene que haber producido gas. Eso sería entonces lo que expresa este dibujo, insisto, porque es un concepto importante que vamos a volver a usar en situaciones más complejas en donde vamos a tener petróleo, gas y agua en reservorio. Entonces, vamos a tener que ser muy cuidadosos, pero siempre respetando esta idea de la constancia de volumen. En cierta manera, bueno, este cuadro es muy representativo, o sea, y vale la pena detenerse un minutito. Esto sería el volumen de gas inicial en reservorio que coincide con lo que denominamos a hidrocarbón por volume. ¿Y qué es lo que va a pasar? A la presión final menor. Lo que va a pasar es que la cantidad de gas que voy a tener dentro del reservorio va a ser ahora el gas inicial menos la producción, ¿sí? G menos GP, ¿sí? Esto es inicial menos producido. Inicial menos producido. Es tan sencillo como eso, una idea muy, muy simple. Producido. Por supuesto,
Gp también está medido en condiciones de superficie. Y acá hay una cuestión importante. La referencia que se hace a las condiciones de superficie no es arbitraria ni casual, sino que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es en superficie donde realmente medimos las cantidades. O sea, si nosotros estamos produciendo gas para venderlo, tenemos que saber muy bien cuál es esa producción. Y la medición confiable, realmente certera, se hace en superficie. Se hace, por ejemplo, en un separador. O sea, si estamos en el caso general, donde podemos tener, no sé, supongamos algo de producción de agua o algo de producción de petróleo o condensado, bueno, si nos interesa medir el gas, medimos en un separador especial que definimos para ese objetivo. Hay separadores que son de control, de medición, de diferentes tipos, ya lo van a ver en producción. Entonces, esto que está acá sería el gas remanente, ¿sí? Sería el gas remanente, o sea, lo que nos queda en el reservorio remanente, luego de haberse producido una cierta cantidad que sería Gp, ¿sí? Pero digamos, ese Gp llevado a condiciones de reservorio exige ser multiplicado por Vg, para poder hacer eso. Bueno, la cuestión es que haciendo este análisis muy sencillo de volúmenes, tomando siempre como referencia que esto es constante, que el hydrocarbon por volume es constante, nos permite hacer estas ecuaciones de balance. Esta sería básicamente esto que está acá, ¿no? Expresado como matemáticamente. Podemos despejar Gp, que nos va a quedar en función del original gas in place, y vemos acá la importancia de los Vg, ¿no? Y esos Vg, si los factores de volumen, si los reemplazamos por sus expresiones que provienen de la ley de gas ideal, o real si quieren, por la intervención de factor Z. O sea, cuando uno reemplaza los Vg por esta definición, me va a aparecer Z y la presión en esta ecuación de acá arriba. La temperatura va a desaparecer porque asumimos que todo ocurre a temperatura constante. Entonces, es muy fácil llegar a esta última ecuación, la que está marcada en rojo, que expresa cómo va a evolucionar la presión en la medida que producimos gas desde el valor inicial de presión. En realidad lo que se grafica es el cociente presión sobre factor Z, ¿sí? Pero bueno, lo que se comprueba es que lo esperable, si las hipótesis de este modelo se mantienen, lo esperable es que la presión dividida por el factor Z caigan sobre una línea recta. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis del modelo? Bueno, la hipótesis del modelo, la más importante, es que el volumen de hidrocarburo es una constante, o sea que el gas ocupa siempre el mismo volumen. Por supuesto, al caer la presión vamos a tener menos gas
en ese mismo volumen. Pero el gas siempre se va a acomodar para ocupar todo el volumen disponible. Esa sería la hipótesis fundamental. En esa hipótesis está obviamente eliminada la posibilidad de que ese volumen cambie, ¿sí? Pero vamos a ver en la clase de hoy que ese volumen puede cambiar. Efectivamente puede cambiar. Entonces, este comportamiento lineal de P sobre Z en función de GP, perdón, o del cociente GP sobre G, ese comportamiento lineal puede no ocurrir y en ese caso nos estaría alertando respecto de que ese volumen poral ocupado por el hidrocarburo no es constante, que puede estar cambiando por algún motivo. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es que uno de los motivos puede ser que la roca se esté compactando. A ver, esto tiene que ver con lo que les expliqué la semana pasada sobre la compactación, sobre el fenómeno de compactación, por el cual los granos, al reducirse la presión del gas, los granos se tienen que hacer cargo de sostener la sobrecarga de toda la columna de fluido y de sólido, de sedimentos que están depositados arriba. Entonces, al disminuir la presión de gas, toda esa carga de sedimentos y de fluido que hay arriba, la tienen que soportar los granos. Los granos a veces no soportan tanta carga, ¿y qué es lo que sucede? Se rompen, se acomodan, y en ese proceso que se conoce como compactación, pueden reducir su porosidad, la roca. Entonces, la hipótesis de volumen constante puede colapsar, ser errónea, cuando ocurren este tipo de fenómenos como la compactación. También podría ocurrir, por ejemplo, que a la medida que la presión del gas disminuye, que entre agua de un acuífero, ¿sí? Favorecido, atraída por esa reducción de presión. Si entra agua, y bueno, también va a ocurrir que el volumen poral ya no va a estar totalmente disponible para gas, porque el agua me está ocupando una parte y cada vez ocupa más. Entonces son dos escenarios que van en contra o que no permiten que se cumpla la hipótesis de volumen constante. Respecto de esta diapositiva, otro concepto importante es el de presión de abandono. Esto lo expliqué en la clase pasada, insisto sobre el tema porque es muy importante. El gas más, digamos, conveniente para producir es el gas que tiene una elevada presión. Cuando el gas disminuye su presión, supongamos un reservorio de gas que produce durante 20 años, ¿sí? A los 20 años puede ocurrir que la presión del gas esté por acá. Cuando al principio de la explotación estaba por acá. Esto quiere decir que una misma cantidad de gas, yo esto lo explicaba el otro día, una cantidad de gas que al principio me ocupaba un volumen así, estoy hablando de
una masa de gas determinada, ¿sí? Sea en kilogramos, en moles, en lo que sea. Unidad de masa, ¿sí? A una presión mucho más baja, bueno, puede ser, yo les había hecho algo medio exagerado, pero digamos algo así. Y la cantidad de gas es la misma, o sea, está la misma masa de gas en los dos volúmenes. ¿Cuál es el problema que tiene? Alguien me podría decir, bueno, pero si es de la misma cantidad de gas, debiera valer lo mismo, ¿sí? ¿Qué problema? No, es un problema, porque ese volumen de gas, este volumen de gas, yo se lo había, digamos, expresado de una manera eh, conveniente para transmitir una idea. Yo le decía, bueno, este gas hay que meterlo en un gasoducto, ¿sí? Y ese gasoducto tiene que llegar, no sé, el gas hasta Buenos Aires, por decir algo, ¿sí? En realidad es la realidad esa. Tiene que llegar a los centros de consumo. Los centros de consumo, si no es Buenos Aires, es La Plata, es Rosario, ¿sí? Las zonas, no sé, Campana, San Nicolás, o sea, las zonas más industriales de la Argentina. Entonces, no es lo mismo meter este volumen acá adentro, que por otra parte tiene una presión elevada, ¿m? Que meter este otro volumen. ¿M? O sea, este volumen, yo para meterlo en el gasoducto, yo lo tengo que convertir nuevamente en un volumen pequeño. O sea, lo tengo que, esto se llama compresión. ¿M? O sea, tengo que comprimir el gas para meterlo en el gasoducto y darle la energía, o sea, darle la presión para que llegue a Buenos Aires. ¿Sí? Si yo no le doy presión, no va a llegar. En este caso, ya el mismo gas que sale del reservorio ya prácticamente está en condiciones de llegar a Buenos Aires, por la presión de reservorio que tiene. ¿Mm? Pero en este otro caso, ya no me sirve. O sea, lo tengo que comprimir para poder recién meterlo en el gasoducto. ¿Sí? Ese proceso de compresión se hace en, obviamente, compresores, o sea, hay plantas compresoras de gas que lo que hacen es tomar un volumen grande de gas y convertirlo en un volumen chiquito, a una presión elevada. Ese trabajo de compresión cuesta dinero, o sea, hay que gastar. Y además, el problema que hay es que si el gas tiene muy baja presión y por lo tanto un volumen muy grande, yo necesitaré compresores muy grandes. O sea, para procesar este gas, ¿m? Yo voy a necesitar compresores. El compresor sería una cosa así, a ver, voy a tratar de ser, es un aparato que uno, como una bomba, digamos, ¿sí? Pero tiene un conducto de entrada y un conducto acá de salida, ¿sí? Esto obviamente acá hay un sistema
Bueno, continuamos. Ya estos 45 minutos de Zoom van a ser los últimos. Después a las 11, seguramente Sergio les mandará el link para que sigan conectados con él. Así que estén atentos a eso. Bueno, entonces les decía que un compresor es una máquina que tiene, digamos, a ver, lo voy a dibujar así, voy a tratar de mejorar. Tiene un conducto de entrada por donde ingresa el gas. El gas a baja presión. Gas, acá le voy a poner baja presión, ¿sí? Baja presión. Bueno, esto entra dentro de un aparato, una máquina, que tiene, bueno, este sería un compresor de tipo centrífugo, y tiene en algún punto una salida, en donde sale el gas a alta presión, que se llama la zona de alta presión. Ahora, si el gas que yo tengo en la entrada, digamos, es un volumen así de grande, ¿sí? O sea, cuanto más grande sea el volumen de gas para la entrada, cuanto más grande sea este volumen, acá sería el gas de salida, o sea, los cubos que estoy dibujando representan la misma masa de gas. Pero lo que quiero representar es que si el gas en la entrada tiene un volumen muy grande, voy a necesitar un compresor más grande para que pueda, digamos, succionar, que pueda admitir ese volumen tan grande. O sea, cuanto más grande es el volumen de gas que tengo a baja presión, mayor va a ser el tamaño necesario de compresión. ¿Por qué? Porque si yo sigo usando un compresor chiquito, capaz que para comprimir la misma cantidad de gas, va a tener que estar funcionando, no sé, 5 días en lugar de un día. ¿Sí? O sea, es una cuestión de caudal volumétrico. Si el caudal en volumen, la cantidad de metros cúbicos de gas por día que yo tengo que procesar es mucho mayor porque el gas está a muy baja presión, y bueno, voy a necesitar más tiempo de funcionamiento de compresor para comprimir la misma cantidad de gas. Entonces, digamos, es igualmente caro, o gasto en tamaño de compresor o gasto en tiempo de funcionamiento de compresor. Tiempo de funcionamiento de compresor es consumo de combustible, de electricidad, de lo que sea. Eso es así. Entonces, esta consideración respecto a la presión del gas que se produce hace que se defina un límite que respondería a una cuestión ya económica, porque todo esto del tamaño de compresor o la cantidad de tiempo de funcionamiento del compresor es dinero, y en definitiva es lo que va a condicionar la viabilidad de poder meter ese gas en el gasoducto. Es lo que hace que se defina una presión de abandono. O sea, yo sé que por debajo de esa presión ya es inviable aprovechar ese gas, comercializarlo. Para esa presión de abandono, entonces voy a tener lo que se llama el factor de recobro. Esto es recovery factor, ¿sí? Que es la relación
de volumen producido acumulado sobre el volumen original, el initial gas in place, que constituye el factor de recobro. ¿Qué porcentaje del original gas in place voy a poder producir económicamente? Eso es el factor de recobro. Entonces, este tipo de gráficos, como los que tienen en pantalla, son muy, muy importantes. Por supuesto, insisto en el punto, la linealidad de la presión a lo largo del tiempo representa la constancia del volumen poral. Y pasamos. Ahora, puede haber, como les decía, factores que aparecen naturalmente y que me hacen fracasar esta hipótesis. Esto puede no cumplirse. Especialmente cuando tenemos reservorios de alta presión, o sea, reservorios de gas de altas presiones y o constituido por arena de baja compactación. ¿Qué quiere decir arena de baja compactación? Son arenas en donde los granos no están muy cementados, entonces pueden acomodarse cuando la presión de gas disminuye. Si las arenas estuvieran muy cementadas, ese fenómeno de compactación es menos importante, ¿sí? Y puede ser despreciable. Pero en arenas de baja compactación hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque esta hipótesis de volumen constante puede fallar. Ahora. Profe. Sí. Profe, disculpe, ¿cambió la diapositiva? Porque seguimos viendo los gráficos. Ah, uy. A ver. Ahí la tienen. ¿La ven ahora? Ahí está, ahí cambió. Ahora sí. Ahí está. Bueno, cualquier cosa les agradezco que me avisen porque yo, digamos, pues, sigo hablando y bueno, a veces me ha pasado que se ha cortado y me di una clase entera. Lo mismo respecto si tienen preguntas y eso, háganlas con tranquilidad, que no, aunque sea una barrabasada, no, a mí no me hace mella, ¿sí? Bueno, entonces, esta hipótesis de volumen constante puede fracasar. Ahora, si fracasa la hipótesis, yo tengo que, de alguna manera, modificar el modelo para poder hacer una evaluación, porque obviamente, por ejemplo, el factor de recobro también va a cambiar. O sea, si el modelo de volumen constante me dice que voy a poder recuperar, no sé, 30.000 millones de pies cúbicos normales de gas, y resulta que la hipótesis de volumen constante fracasa porque las arenas son poco compactadas y la presión es muy alta, y bueno, entonces tengo que ver si realmente voy a tener ese factor de recobro de 30 millones de pies cúbicos normales, o 30.000 millones, le dije, pies cúbicos normales. Entonces es importante tener un modelo que sea compatible, coherente con esa hipótesis, como para poder hacer una predicción certera respecto del factor de recobro. Entonces, bueno, eso se puede hacer, afortunadamente se puede hacer y se hace. Los fenómenos son dos, los que van en la misma dirección de reducir el volumen poral.
Uno, el ya mencionado compactación de la roca, por todo lo que les decía, ¿no? Que los granos se reacomodan, se rompen, y eso hace que la porosidad disminuya. Y después también hay otro efecto que, como va en la misma dirección, o sea, produce el mismo efecto, se suele modelar en conjunto, y es la expansión del agua con nata. O sea, del agua que existe naturalmente acompañando el gas, que es el común de los casos. O sea, los hidrocarburos siempre están acompañados de agua. Siempre están acompañados de agua porque el agua es el fluido original, no importa la antigüedad. Podemos asegurar que el agua siempre estuvo. Hay gente que dice que el planeta Tierra debiera llamarse planeta agua, y yo concuerdo con eso. O sea, el agua es lo que representa nuestro planeta, el fluido por excelencia, que permite todos los procesos biológicos y naturales. Bueno, esa agua, al reducirse la presión del gas por la explotación, o sea, por la producción, el agua también puede expandirse. Así como se expande el gas, se expande el agua. Esa expansión del agua, porque ojo, el agua, digamos, podemos producirla o no. Si el agua está en una saturación inferior a la crítica, o sea, no es agua móvil, digamos, no vamos a tener producción de agua. Entonces esa agua va a estar siempre en el reservorio, y en la medida que su presión disminuya, se va a expandir. Así que esa agua va a reducir el volumen poral. Y después la otra reducción es la que ya vimos, ¿sí? Al disminuir la presión del gas, ¿sí?, aumenta la solicitación, o sea, la carga. Esto de la solicitación sería la sobrecarga. Esa presión de sobrecarga que yo les definí, ¿sí? Sobrecarga o presión de overburden. Bueno, esa presión aumenta. A ver, aumenta lo que los granos tienen que soportar, porque al principio soportaban parejo entre los granos y el gas. Pero si el gas pierde presión por la producción, entonces, bueno, cada vez va a haber que exigir más a los granos. Entonces, los dos fenómenos producen reducción de volumen poral ocupado por el hidrocarburo, inicialmente, ¿no? De manera tal de que la variación del volumen poral ocupado por el hidrocarburo se va a deber a dos efectos que en cada caso se representan por separado. O sea, por un lado está la reducción de volumen de la roca, y por otro lado el aumento de volumen del agua. Como uno es reducción de volumen y el otro es aumento, se representa con signos cambiados. ¿Sí? O sea, el signo negativo que tiene el diferencial de volumen de agua, representa que el cambio en el volumen de agua es opuesto al cambio en el volumen de la roca. Entonces, si reemplazamos por las expresiones que expresan los cambios de volumen en función de las compresibilidades, bueno, en el caso del agua me va a quedar este término. Recuerda, la compresibilidad del agua la voy a poner acá.
compresibilidad del agua es igual a menos la variación de volumen de agua respecto a la variación de la presión, y todo esto expresado por el volumen inicial. O sea, esto va por, bueno, lo voy a poner acá. Pongo el signo negativo acá, esto lo transformo en raya, acá es 1 sobre volumen de agua. Y acá está el signo negativo, ojo, ¿eh? O sea, esta es la definición de... En el caso de la compresibilidad de la roca, va sin signo negativo. O sea, como la definición de la compresibilidad del agua lleva un signo negativo acá, cuando lo meto acá, el signo negativo acá desaparece. En el caso de la definición de la compresibilidad de la formación, esto sería compresibilidad de la formación, no lleva el signo negativo. Por lo tanto, la expresión resultante es así, y operando, sacando factor común, el diferencial de, digamos, de presión, acá puse un delta, este es un diferencial, ¿no? Bueno, me queda esta expresión. De manera tal de que si además consideramos, a ver, vuelvo para atrás, recuerden esta expresión, si además consideramos que el volumen poral de la roca, este es por volumen, ¿sí? Se puede, cuando los poros están ocupados en parte por agua, se puede expresar en función de el hidrocarbón por volumen, dividiendo por la saturación del gas. Esto sería saturación de gas. O sea, lo que estaría diciendo acá, en esta expresión, es que el hidrocarbón por volumen es igual a el volumen poral total por volumen por la saturación de gas, lo cual es muy elemental, ¿no? Lógico. Bueno, si este hidrocarbón, a ver si estoy diciendo bien, volumen poral, sí, está bien, por la saturación de gas. Si ese hidrocarbón por volume es el original gas in place, G, por el factor de volumen, bueno, directamente de esta expresión, ¿sí? Voy a poder despejar, o sea, de esta expresión, voy a poder despejar una relación, ¿sí?, que me permita incluir acá, ¿sí?, en esta ecuación de acá abajo, tanto para el volumen de agua como para el volumen de formación. O sea, el volumen de agua, siguiendo con la misma línea, el volumen de agua es el volumen poral por la saturación de agua. Esto es lo mismo que esto, ¿no? O sea, en un caso lo hice para el gas
y en el otro para el agua. Para el caso del agua, interviene obviamente la saturación de agua, pero nuevamente interviene G por el factor de volumen dividido 1 menos la saturación de agua con nata, ¿sí? Que sería lo mismo que intervino acá. Bueno, sería esto mismo. Entonces, la expresión esta que vimos, vuelvo para atrás. Esta, digamos, esto que tenemos acá, esta evaluación de volúmenes, ahora va a tener que tener en cuenta la presencia de agua. De manera tal de que o sea, a ver, lo voy a tratar de, creo que ya estamos terminando, pero bueno. Esta relación que tenemos acá, ahora va a salir de una manera diferente, o sea, para llegar a esa expresión, voy a tener que partir de un esquema de volúmenes diferentes, en el sentido de que el volumen ahora ya no va a estar ocupado solamente por gas, sino que hay una parte de agua. A ver si lo expresamos bien. Disculpen, O sea, lo que quiero decir es que si yo tengo un original gas in place por un VG inicial y eso constituye el volumen poral ocupado por el hidrocarburo, cuando pase a la situación digamos final, a una menor presión, yo voy a tener el volumen de gas remanente, que sería pero ya no va a ser el hydrocarbon por volume, sino que una partecita, esta, va a estar ahora ocupada por agua expandida. O sea, estoy pensando que seguimos produciendo una cantidad de gas GP por VG, pero además de eso, va a haber un volumen que ahora está ocupado por la expansión del agua, esto sería agua expandida, y además, obviamente el agua expandida significa una reducción de este hydrocarbon por volume, y además acá adentro va a estar también metido la compactación, o sea, la reducción de volumen por compactación. Entonces, cuando yo hago el balance, y esto se lo dejo como ejercicio, digamos, para que ustedes lo hagan,
Cuando yo haga el balance, voy a tener G, ¿sí?, por BG inicial, que sería el volumen. Ese sí sería el hydrocarbon por volume, pero inicial. Ahora le tengo que poner inicial porque el final no va a ser igual al inicial. Entonces esto va a ser igual a G menos GP, o sea, la producción de gas, obviamente porque el gas se expande y una buena parte, digamos, esa expansión es producción. Esto por BG, o sea, puesto en reservorio a la presión BG, más que, más esto que tenemos acá. Uy. Esto. El cambio de volumen. Acá, en realidad, esto lo que debe incluirse es así. Sería delta, porque ya vamos a tomar un cambio finito, no diferencial, hydrocarbon por volumen, bueno, igual a menos, todo el paréntesis, no lo voy a escribir, pongo el paréntesis nomás, y acá sería delta P, donde delta P es esto que está acá, la presión inicial menos la final. O sea, delta P es mayor que 0. Ojo, cuando yo pongo diferencial de P, los diferenciales de P son menores que 0, porque siempre la presión final es menor que la inicial. Y el diferencial matemático se define como final menos inicial. Pero acá el delta P, por una cuestión de costumbre de la ingeniería de reservorio, el delta P se define como positivo, inicial menos final. Por eso cambia el signo. O sea, fíjense que esto acá eran positivos los dos, y acá aparece este negativo. Entonces, este delta P, este delta hydrocarbon por volumen, lo tengo que considerar equivalente a esto que está acá, que es una cantidad negativa. Eso es lo que tengo que incluir acá. Acá. Bueno, haciendo eso, yo no quiero... La verdad es que si estuviéramos en clase, agarraría el pizarrón y lo haría. Acá resulta un poquitito más complicado. Pero bueno, haciendo eso y operando matemáticamente, o sea, haciendo el mismo desarrollo que hicimos acá, ¿sí? O sea, este mismo desarrollo de despejar GP y ponerlo en función de G. Bueno, esta ecuación que obteníamos antes, ahora, haciendo esta modificación, es esta. Uy. Es esta que está acá. Esta que está acá. Donde aparece este paréntesis como novedad, digamos, que incluye los efectos de la expansión del agua y de la compactación de la roca, que van a depender de delta P, de la magnitud de delta P. Cuanto más grande sea delta P, mayor va a ser ese efecto. ¿Sí? Bueno, a todo esto se lo representa con la letra A, o sea, el paréntesis por el delta P.
de manera tal de que la ecuación maestra, por llamarla de alguna manera, nos queda así: 1 menos A por los factores de volumen inicial y final. Ese factor adicional, o sea, ahora lo adicional es esto, restar este menos A. Si este A fuera 0, tendríamos el comportamiento anterior lineal así. Lineal así. Como A no es 0, el comportamiento ahora no va a ser lineal. O sea, el comportamiento va a seguir esta línea negra que tenemos acá. En general, en petróleo, esto lo van a ir aprendiendo, los comportamientos lineales son muy apreciados. ¿Por qué? Porque los comportamientos lineales permiten hacer extrapolaciones. ¿Mm? O sea, es fácil, si uno tiene puntos que están alineados, como por ejemplo sería este caso, ¿sí? Cuando uno tiene puntos que están alineados, o sea, si la producción de gas me permite representar la presión sobre Z y veo que esos puntos están alineados, bueno, puedo decir, bueno, bárbaro, entonces cuando la presión llegue a 0 voy a tener un valor GP, digamos, igual a G, de 70.7 billones de pies cúbicos. Ahí está la ventaja, digamos, de los comportamientos lineales. Permiten extrapolar, hacer estimaciones confiables. Cuando el comportamiento no es lineal, como sería este caso, ¿sí? Este caso que vemos que claramente la presión disminuye respecto de la linealidad expresada por el modelo inicial. Bueno, entonces, lo que se hace, y eso sería ya lo último que veremos hoy, es definir un nuevo cociente presión sobre Z modificado de tal manera que recuperamos el comportamiento lineal. Si recuperamos el comportamiento lineal, podemos hacer extrapolaciones. ¿Cómo es el P sobre Z modificado? Bueno, el P sobre Z modificado se calcula midiendo, bueno, la presión la medimos, sabemos cuál es la presión de nuestro reservorio para cada momento en la vida del reservorio. El Z, el factor Z, lo obtenemos también de un modelo, o lo medimos, o lo tenemos medido para el gas que producimos. O sea, ahí no hay problema. Ahora, esos valores, presión y Z, los multiplicamos por 1 menos A, donde A es el término este que vimos acá. ¿Sí? Es este término. Es un término que, digamos, en realidad es un término, pero fíjense que va a depender de la compresibilidad de la formación, de la compresibilidad del agua, de la saturación del agua y fundamentalmente de la caída de presión, que en este caso tomó positivo, ¿no? Porque invierto las presiones. Ese A yo lo puedo calcular y puedo hacer la corrección. ¿Sí? Si yo hago la corrección, fíjense, directamente voy a recuperar, o sea, si en lugar de graficar P sobre Z, grafico P sobre Z por 1 menos A, vuelvo a tener la linealidad. Entonces,
si yo graficara solo P sobre Z, me voy a, o sea, si yo tengo los primeros valores, digamos, supongamos que produzco durante un par de años y hago una estimación pensando que hay linealidad, bueno, voy a tener una sobreestimación de G. En realidad, yo no sé cómo va a ser la curva real. Al principio, y esto es muy habitual, cuando uno comienza a explotar un reservorio, si uno ve linealidad al principio, y bueno, uno se manda, como dicen ahora, ya se tira una recta y hace una estimación que va a ser una sobreestimación. Ahora, si alguien dice, no sé, ojo muchachos que tenemos agua, ojo muchachos que la roca no está compactada, bueno, lo que resulta conveniente es graficar los valores modificados de P sobre Z. El valor modificado conserva la linealidad y me va a dar una estimación, digamos, del original gas in place, o si quieren, del factor de recobro, mucho más confiable que el que se basa en la hipótesis de volumen constante. Bueno, esto yo les propongo realizar un ejercicio en Excel. Ahora les voy a mandar la planilla con los datos para que lo hagan. Simplemente el ejercicio pretende que ustedes mismos demuestren cómo cambia la estimación del factor de recobro, ¿sí? O del original gas in place cuando se considera la compresibilidad del agua y la compactación de la roca respecto de una situación donde no se considera. Bueno, y eso sería todo por hoy. Ahora les voy a mandar por mail la planilla Excel para que hagan este ejercicio. Por supuesto, no es obligación, no se lo estoy pidiendo que me lo entreguen ni nada, pero sí les hago la recomendación, ¿sí? Y bueno, siempre les digo que estos ejercicios solemos tomarlos en los parciales, en los finales. Así que vale la pena intentar hacerlo. Y les voy a mandar la presentación ya de la clase que viene, que es una continuación de esta, con algunas variantes respecto a la consideración de la entrada de agua de un acuífero. Bueno, chicos, eso es todo. Ahora se va a comunicar Sergio con ustedes.